Hola mis corazones, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jimena y en este video les voy a enseñar cómo colocar correctamente las formas para escultura. Así que si este procedimiento te está dando dolores de cabeza, en este video te voy a dar una serie de tips y técnica que estoy segura que te van a ayudar muchísimo. Así que vamos a comenzar. Y bueno, antes de pasar directo a la técnica de colocación, tengo que explicarte unos detalles en cuanto a la estructura para los cuales me voy a apoyar en este diagrama. Vamos a tener siempre dos tipos de estructura. En la parte de arriba vas a apreciar lo que es la estructura europea y en la parte de abajo vamos a ver lo que es la estructura clásica. Como puedes ver, la diferencia entre las dos se encuentra en la superficie. En la estructura europea vamos a ver que desde cutícula vamos a ir elevando lo que es la superficie de la uña hasta alcanzar una altura máxima que denominaremos ápice y de ahí sigue recta la uña. Y por el contrario, en lo que es la estructura clásica, de la misma forma desde cutícula comienza a elevarse la estructura de nuestra uña hasta alcanzar el ápice y después baja delicadamente hasta llegar a la punta. Sí, esa es la diferencia entre los dos estilos de estructura, los dos son correctos, solamente que en la estructura clásica tenemos nuestro peralte o zona de tensión, que es esta zona media de la uña, en las dos es la misma zona, pero aquí en la estructura clásica lo vamos a esculpir hacia arriba. Subimos peralte, eso es lo que se le llama. Esto es importante hacerlo para que las uñas sean resistentes, fuertes y no se vayan a romper. En cambio, en la estructura europea también tenemos ese reforzamiento, pero está hacia abajo. Por eso da la apariencia de que las uñas son más planas, pero es solo una apariencia, porque el reforzamiento está pero hacia la parte de abajo. Entonces es importante conocer esto porque dependiendo del estilo de escultura que vayas a realizar es la manera en la que vas a colocar tu forma para escultura. Es diferente si vas a hacer una estructura clásica o vas a hacer una estructura europea. Para una estructura clásica la forma para escultura se coloca derechita y para una estructura europea lo vamos a inclinar un poquito hacia arriba para que podamos lograr pues esos dos estilos de estructura. Bien, vamos a pasar ahora sí directamente con nuestras formas para escultura y en el procedimiento yo voy a diferenciar dos fases. La primera fase es la preparación de la forma para escultura antes de colocarla. ¿Sí? Primero, como recomendación te voy a decir que siempre elijas formas para escultura que sean anchas, que tengan aletas o pestañas. Son mucho más sencillas de colocar y pues te van a ayudar a hacer tu aplicación mucho más fácil. Y también asegúrate de que tengan una buena calidad de adhesivo, que se coloque bien y quede bien pegada. Para prepararlas vas a retirarla del papel encerado. Vas a tomar la luneta, que es esta parte del centro, y la vamos a adherir en la parte de atrás de nuestra forma para escultura. Esto le va a dar más reforzamiento a la zona central, la zona de tensión, y para que te quede mejor esa parte de la estructura de tu uña. Ahora vamos a pegar las pestañas inferiores de esta forma. Trata de que te queden bien derechitas para que tu estructura pues quede parejita. Lo pegamos con mucho cuidado de esta manera. Ahora, ¿qué tanto vas a cerrar tu forma para escultura? Eso depende del tipo de punta que vayas a construir. Si va a ser una punta estileto, una punta coffin, una punta recta, una punta almendra. Cada punta va a variar en ese aspecto. Dependiendo del estilo de punta, tú vas a cerrar demasiado la forma para escultura o a dejarla un poco más abierta. Eso va a variar, ¿sí? Así que eso no lo voy a tocar mucho porque hay muchos estilos de punta y sería muy confuso este video si me meto en ese rollo. Entonces vamos a ver lo que es la técnica básica. Después vamos a despegar la pestaña superior. Como viste, yo uso unas tijeras, pero siempre las formas para escultura vienen con unas líneas cortadas y eso lo vamos a cortar. Vamos a medir de esta manera el ancho de la uña que vamos a esculpir. Asegúrate de que la línea central o la parte del centro de las líneas de la forma para escultura estén bien alineadas con el centro de tu uña, de esta manera, para que puedas marcar muy bien los dos laterales y te quede todo bien centradita tu forma para escultura. Una vez que ya has marcado hacia dónde están las dos esquinas de tus laterales del ancho de la uña que vas a esculpir, vamos a hacer dos cortes en diagonal hacia afuera, como puedes ver,
aquí en esta toma, te va a quedar así tu forma para escultura con estos 2 cortes, ¿sí? Y ahora sí, hasta aquí queda lista la preparación y podemos pasar a la segunda fase, que es la colocación. Voy a hacer la colocación primero para un estilo de estructura clásica, ¿sí? Entonces vamos a alinear primero nuestra forma para escultura, recuerda, desde el centro. Fíjate cómo ya los laterales están al tamaño de la uña por los cortes que hice, ya se amolda perfecto al tipo de uña. Y ahora sí, lo que voy a hacer es, fíjate, voy a alinear desde el lateral, tiene que verse derechita, perfectamente bien alineada con la uña natural, sin ninguna inclinación, ni hacia abajo ni hacia arriba, bien derechita. En la punta cofín puede ser ligeramente hacia abajo, como te estoy mostrando aquí, un poquito, ligeramente, pero solamente en la punta cofín hacemos esa inclinación. La punta cofín pertenece a la estructura clásica, ¿sí? Y entonces lo vamos a colocar, ya que lo tenemos alineado, solo vamos a deslizar nuestros dedos hacia arriba de esta manera para que se adhiera la forma para escultura al dedo y de esa manera se pueda sujetar. Es importante, repito, que tus formas para esculturas tengan buen adhesivo para que quede ahí sujeta y no se te esté moviendo en el transcurso que tú vas colocando el acrílico o el gel, lo que sea que estés trabajando. Bien, después vamos a sujetar hacia abajo todo nuestro dedo, toda nuestra piel, así es lo que estoy haciendo, voy sujetando y presionando la forma para escultura para que quede bien sujeta. La forma se sujeta de la parte de abajo del dedo, tiene que quedar adherida a la piel para que quede bien colocada y con mucha comodidad tú puedas trabajar sin que la forma se te esté moviendo. En la parte de arriba, si te incomoda que quede abiertas esas pestañas, puedes usar una cinta adhesiva y colocarlo en la parte de arriba. Yo normalmente no lo hago, yo lo dejo así nada más y ya comienzo mi aplicación. Y así es como queda ya colocada nuestra forma para escultura para una estructura clásica, mis corazones. Ahora lo último que yo hago es recortar estas 2 pestañitas de los laterales porque a veces estorban un poquito cuando se está ya aplicando el acrílico o el gel. Entonces yo lo abro, lo recorto y eso es todo. De aquí ya puedes comenzar tu aplicación. Como ves, es muy sencillo, solamente que sí tiene que ver mucho la calidad de tus formas para escultura para que te facilite mucho este procedimiento. Bien, ahora aquí te muestro el lateral. Fíjate cómo está bien alineado con la uña, bien derechita, formando una línea recta completamente. Y pues eso es todo. Recuerda que la punta la vas a cerrar más o menos dependiendo el tipo de punta que vayas a hacer. Bien, ahora vamos a hacer la colocación para una estructura europea. La preparación es la misma, hice exactamente los mismos pasos de preparación, pegar las pestañas inferiores, los cortes laterales, todo es igual. Para la colocación sí va a cambiar. Primero alineamos bien desde el centro y ahora desde el lateral te voy a mostrar, aquí vamos a hacer una inclinación hacia arriba. ¿Qué tanto vamos a inclinar nuestra forma para escultura? Eso depende del largo de la uña que vayas a esculpir, porque vamos a alinear nuestro ápice de nuestra uña natural. El ápice es la parte más alta de nuestra uña natural. La uña natural tiene esta curvita y en el centro más o menos se ubica la parte más alta de esta curva. Eso se llama ápice. Entonces esa zona la vamos a alinear con la forma para escultura a la altura de la punta de la uña que vamos a esculpir, ¿sí? ¿Cómo voy a verificar esa alineación? Por ejemplo, si voy a esculpir una uña hasta el número 5 en un largo 5, voy a alinear el ápice de mi uña natural con la línea 5 de la forma para escultura. Si voy a hacer un largo 7, alineo el ápice de mi uña natural con la línea 7 y así dependiendo el caso. Voy a verificarlo con una lima porque es bien recta y me ayuda a eso. Observa cómo aquí ya está mi alineación correcta porque yo quiero hasta esa altura el largo de mi uña. Entonces fíjate cómo la línea de la punta que voy a construir hasta el largo que voy a construir está a la misma altura del ápice de la uña natural. Y toda esa zona que se forma al centro viene a ser mi peralte, el reforzamiento de tensión. Ahí va a haber más cantidad de producto, más cantidad de gel o de acrílico y con lo que ya se cumple la regla de reforzamiento en la zona central.
Sí, pero al ver tu uña terminada va a tener una apariencia como si estuviera más plana, aunque no está plana, solamente es el efecto que se genera por la colocación de la forma. Una vez que ya la tienes bien alineada, haces lo mismo que con la estructura anterior, deslizas tus dedos hacia arriba y después vas presionando sobre la piel hacia abajo para que la forma para escultura se pegue muy bien a la piel y de esa manera quede bien colocada tu forma para escultura, así como lo estás viendo. Observa cómo las pestañas superiores quedan más abiertas en la parte del dedo. En ningún momento se juntan, porque a veces quieren adherir las pestañas de arriba y que se junten, y eso es un error. Observa cómo siempre quedan abiertas y eso no altera para nada la colocación de la forma para escultura. Bien, ahora lo mismo, voy a hacer los mismos cortes de estas pestañitas en los laterales, porque a mí luego estos sobrantes de papel me estorban al momento que estoy trabajando con mi pincel. Entonces prefiero cortarlos, es más cómodo después para mí trabajar. Hacemos estos cortes y de esa manera ya tenemos lista nuestra forma para escultura para trabajar en una estructura europea. Bien, espero que en este video haya resuelto bastantes de sus dudas respecto a este tema. Las invito a suscribirse, mis amores, para que no se pierdan ni un solo video. Y a seguirme en mis redes sociales. En la cajita de información les dejo todos los enlaces. Les dejo este videíto, solamente clic aquí en el cuadrito que aparece en tu pantalla, que seguramente te puede gustar, y nos vemos muy pronto con otro video más. Bye bye.